Modos de comunicarnos. Hoy por hoy las redes sociales son fundamentales. Yo te iba leyendo lo que el presidente de la República, Alberto Fernández, fue mencionando en cada uno de sus tweets de mensajes. Me acompañan y te los leo. Porque el Estado Nacional, dice el presidente, ha sido notificado de la medida cautelar otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A favor de Cava, claro. Y después, segundo de por medio, Alberto Fernández dice: estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, porque afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y además quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional y aporta y suma. Alberto Fernández, presidente de la República, dice: las políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional se aplican en todo el territorio nacional. Por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias, sobre todo Argentina, y estas van a ser las perjudicadas. Y de una larga cadena de tuits, uno de ellos también, muy destacado, es este, donde dice que el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento. Entonces, mientras leemos palabras y palabras, estábamos trabajando en plena redacción y de pronto, el gobierno de Rodríguez Larreta escribe: el gobierno nacional sigue sin respetar las instituciones al no acatar el fallo de la Corte Suprema. Y nos quedamos pensando, y en el medio, mientras iban apareciendo el tuit del presidente y las declaraciones de Cava, el presidente de la República, en este marco, agregó: ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación, dice Fernández, he dispuesto que el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso de una dicte una ley. Y agrega y suma: entonces he instruido, dice Alberto Fernández, al procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria. Y además, ahí en comillas, y después, por supuesto, le vamos a pedir que nos explique el querido Néstor Espósito, qué significa in extremis contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise, esto es importante, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. Y agrega y suma, Alberto Fernández: además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal. ¿Por qué? Yo le preguntaría también, pero el presidente agrega: porque habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo, al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, entonces perjudicando sus cuentas y además afectando los recursos de las 23 provincias argentinas. Y entonces, en un remate para poder comprender en globalidad, dice Alberto Fernández: las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas, respetuoso del Estado de Derecho. Entonces buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer. No solo guarda el concepto judicial más profundo, sino abre el juego, pero pone, observador primario como soy yo, un respeto federal a las cuentas de la Argentina, que no es solamente las cuentas de Cava, que le cabe a todos. Entonces, ¿desde dónde tenemos que analizar esto, Néstor? Hay tres cuestiones elementales. La primera es que el presidente Alberto Fernández le dice a la Corte: vea, si yo cumplo con su fallo, estoy violando una ley. ¿Cuál? La ley de presupuesto. La ley de presupuesto ya determinó cómo se va a repartir el dinero con las provincias, eso ya está firmado, es una ley nacional. La Corte le dice: ahí donde tenías previsto pagar esto, tenés que pagar esto otro. Entonces, si cumple con el fallo de la ley, incumple el presupuesto nacional. Exactamente.
Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es que ha habido una revisión respecto de la decisión anunciada el viernes de no acatar el fallo de la Corte. Hoy claramente el presidente decidió acatar el fallo de la Corte, aunque es cierto que no en lo que tiene que ver con la profundidad. La Corte le dijo, transfiera a partir de cuentas del Banco Nación automáticamente los fondos a la capital. ¿Se van a transferir los fondos? No, se van a pagar con bonos. ¿Con qué tipo de bonos? Con bonos que ya fueron aceptados por la propia Corte para cancelar una deuda con otras provincias. Santa Fe, por ejemplo. Claro, recuerdan que a principios de 2016, finales de 2015, hubo un fallo de la Corte en materia previsional que obligaba al Estado Nacional a pagarle a 3 provincias, entre ellas la de Santa Fe. Bueno, con esos bonos ahora le van a pagar a la ciudad de Buenos Aires, que ya anunció que no los va a aceptar, porque el fallo de la Corte dice que tienen que transferirle dinero. Y la otra cuestión es que para emprolijar todo este berenjenal, lo que resolvió es ordenarle al Ministerio, el presidente resolvió ordenarle al Ministerio de Economía que envíe una ley para tratar en sesiones extraordinarias para acomodar estos números que el fallo de la Corte desacomodó. Esto es básicamente lo que va a pasar. Si el gobierno de la ciudad, como lo anunció, no lo acepta, la Corte tiene que pronunciarse. Claro, pero ahora arranca la feria. Este es uno de los temas que ameritan que se habilite la feria judicial como para que la Corte resuelva a la mayor brevedad posible, porque si no lo hace, tácitamente está consintiendo la postura del gobierno nacional. Te comprendí un montón.